Welcome to Hombre Fuerte, and don't forget to subscribe. En tiempos donde la mayoría de los hombres viven distraídos, buscando comodidad, aprobación y caminos fáciles, nació una decisión silenciosa que lo cambió todo, porque este hombre comprendió que la vida no recompensa a quien espera, sino a quien se forja. Y esa comprensión no llegó con palabras bonitas, ni inspiración pasajera, sino con frustración, con noches largas de duda y con la amarga sensación de saber que estaba viviendo por debajo de su potencial. Y fue ahí donde entendió que nadie vendría a rescatarlo, que ningún momento perfecto aparecería, y que el respeto propio no se hereda, se construye. Y desde ese día comenzó a caminar un sendero antiguo, un camino que pocos eligen porque exige sacrificio diario, constancia silenciosa y la valentía de enfrentarse a uno mismo sin máscaras. Y cada amanecer dejó de ser rutina para convertirse en una prueba, una oportunidad para cumplir una promesa interna, incluso cuando el cuerpo estaba cansado y la mente buscaba excusas. Y mientras otros huían de la incomodidad, él aprendió a quedarse, a resistir, a aceptar el dolor como maestro y la disciplina como aliada, entendiendo que la verdadera fuerza no nace del talento ni de la suerte, sino de la repetición constante de decisiones difíciles. Y poco a poco su carácter comenzó a templarse como el acero antiguo. Su presencia se volvió firme, su mirada clara y su energía pesada, no por arrogancia sino por coherencia, porque un hombre alineado consigo mismo no necesita demostrar nada, y en ese proceso descubrió que la masculinidad auténtica no es ruido ni agresión, sino autocontrol, estabilidad y responsabilidad. La capacidad de sostener la palabra incluso cuando nadie observa, y aunque el camino fue solitario, nunca fue vacío, porque cada sacrificio añadía propósito, cada hábito disciplinado añadía poder, y cada renuncia a la comodidad lo acercaba más a su versión verdadera, y mientras el mundo corría detrás de resultados rápidos, él construía lentamente una fuerza que no se rompe, una identidad que no depende de aplausos ni validación externa. Y comprendió que la grandeza real es invisible para la mayoría, porque se manifiesta en decisiones pequeñas, en constancia diaria y en la negativa absoluta a traicionarse a uno mismo, y así, día tras día, caída tras caída, entrenamiento tras entrenamiento, se transformó en alguien que ya no teme al fracaso, porque entiende que rendirse es la única derrota real, y esa comprensión lo volvió peligroso en el mejor sentido, porque un hombre que no necesita aprobación, que domina su mente y que acepta la incomodidad como parte del proceso, es imposible de controlar. Y esta no es una historia de éxito rápido ni de motivación superficial. Es un recordatorio antiguo de que dentro de cada hombre existe una fuerza dormida que solo despierta cuando se abandona la comodidad y se elige el esfuerzo. Y que el verdadero legado no se construye para ser visto, sino para ser vivido, porque al final, cuando el ruido del mundo se apaga, solo queda una pregunta que define a un hombre: ¿fuiste fiel a tu potencial o lo traicionaste por comodidad? Y este hombre eligió no huir, eligió no conformarse, eligió construir, y en esa elección diaria encontró algo que nadie puede quitarle: respeto propio, claridad mental y una fuerza interior que trasciende el tiempo, una fuerza antigua, silenciosa e inquebrantable que solo poseen aquellos que deciden convertirse en la versión más auténtica y disciplinada de sí mismos. Y mientras el mundo seguía girando con prisa, ruido y distracciones constantes, él profundizaba aún más en su propio proceso, comprendiendo que el verdadero enemigo no estaba afuera sino dentro, en esa voz silenciosa que intenta convencerte de detenerte, de conformarte,
de aceptar una vida promedio, y cada día aprendía a reconocerla y dominarla, no con violencia sino con disciplina, con hábitos firmes y decisiones conscientes, porque entendió que un hombre no se construye en momentos de inspiración, sino en días grises donde no hay ganas, no hay motivación y nadie observa, y fue ahí donde su carácter comenzó a endurecerse como acero antiguo, forjado lentamente por la repetición constante del esfuerzo. Y mientras otros hablaban de sueños, él hablaba con acciones, entrenando cuando dolía, avanzando cuando era incómodo, manteniéndose firme cuando la duda intentaba infiltrarse, y con cada paso entendía que la fuerza auténtica no busca ser vista, simplemente existe, se siente, pesa, y esa presencia silenciosa comenzó a definirlo, porque ya no reaccionaba desde el ego ni desde la necesidad de aprobación, sino desde la claridad de un hombre que sabe quién es y hacia dónde va, y aunque el camino se volvía cada vez más solitario, ya no lo temía, porque había aprendido que la soledad es el precio de la excelencia y la disciplina es el puente hacia la libertad. Y así, cada amanecer se convertía en un pacto silencioso consigo mismo, un compromiso inquebrantable de no retroceder, de no traicionarse, de no rendirse ante la comodidad, y cada sacrificio acumulado empezó a transformarse en una fuerza interna difícil de describir, una mezcla de calma, determinación y seguridad que no depende de resultados inmediatos, porque comprendió que el proceso es el verdadero premio, y que un hombre que se construye desde adentro jamás será frágil ante el caos exterior, y mientras otros buscaban validación, él buscaba coherencia. Mientras otros perseguían atajos, él fortalecía fundamentos, y con el tiempo su mentalidad se volvió inamovible, su enfoque preciso, su disciplina constante, entendiendo que la grandeza no se alcanza, se sostiene, y que cada día es una batalla silenciosa entre la versión cómoda y la versión fuerte de uno mismo, y él eligió una y otra vez ser fuerte, incluso cuando nadie lo reconocía, incluso cuando el progreso era invisible, incluso cuando el cansancio pesaba más que la esperanza, porque sabía que cada decisión correcta estaba esculpiendo algo eterno dentro de él, un carácter que no se quiebra, una identidad que no se negocia, una fuerza que no depende del mundo. Y así, paso a paso, repetición tras repetición, renuncia tras renuncia, se alejaba definitivamente del hombre que alguna vez dudó de sí mismo, y se acercaba al hombre que entiende que el poder real no se hereda, no se compra y no se finge, se construye lentamente, en silencio, con disciplina diaria. Y ese hombre, aunque invisible para la multitud, se vuelve imposible de ignorar para la vida misma, porque donde camina deja impacto, donde decide genera dirección y donde permanece transmite estabilidad. Y esa es la marca de alguien que ha despertado su verdadera fuerza, no para dominar a otros, sino para dominarse a sí mismo, para resistir, para avanzar, para mantenerse firme incluso cuando todo invita a caer, porque la verdadera victoria no es llegar, es no abandonar jamás el camino que te convierte en quien realmente estás destinado a ser. Y cuando creyó que ya había soportado todo lo que podía romper a un hombre, la vida volvió a probarlo, no con ruido ni espectáculo, sino con silencios largos, con días donde nadie preguntaba cómo estaba, con mañanas donde levantarse parecía más pesado que cualquier entrenamiento, y fue ahí donde comprendió la lección final que los antiguos sabían y que el mundo moderno ha olvidado, que el verdadero poder no nace del impulso ni de la emoción, sino de la decisión consciente de continuar, incluso cuando no queda energía, incluso cuando la motivación ha muerto, incluso cuando el camino parece no tener sentido. Y fue en esa etapa donde dejó de verse como alguien que lucha para convertirse en alguien que avanza,
porque entendió que un hombre verdaderamente fuerte no pelea contra la vida, camina a través de ella con firmeza, aceptando el dolor como parte del precio de la libertad, y cada paso que daba sin aplausos, cada hábito que mantenía sin recompensa inmediata, cada sacrificio que hacía sin testigos, lo alejaba definitivamente del hombre común que una vez fue, y comenzó a vivir con una calma profunda, una calma peligrosa, porque ya no reaccionaba al caos externo. Ya no se rompía por palabras, ya no se debilitaba por la opinión ajena. Había construido algo que no podía ser tocado, una estructura interna hecha de disciplina, coherencia y respeto propio, y esa estructura lo sostuvo cuando todo lo demás falló, porque había aprendido que la vida no se vuelve más fácil, uno se vuelve más sólido, y mientras otros se quejan, él se adapta. Mientras otros culpan, él asume responsabilidad. Mientras otros esperan oportunidades, él se convierte en una, y así, sin anunciarlo, sin proclamarlo, sin buscar reconocimiento, se transformó en alguien distinto. Alguien cuya presencia se siente antes de que hable. Alguien cuya mirada no busca aprobación sino verdad. Alguien que no necesita demostrar nada porque ya se ha demostrado todo a sí mismo. Y comprendió que el legado real de un hombre no está en lo que muestra al mundo, sino en lo que es capaz de sostener en soledad, y que la disciplina diaria, repetitiva y silenciosa, es la forma más pura de amor propio, y así continuó avanzando, no persiguiendo grandeza,